Mateo 24. Este es un pasaje muy extenso. Yo solamente nos vamos a abocar hoy día, hermanos, nos vamos a abocar hoy día al tiempo del fin, ¿no? Los primeros versículos, hermanos. Solo los primeros versículos. Capítulo 24 en Mateo, vamos a ver el tiempo del fin. Los primeros versículos vamos a correr rápido. El 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estos versículos los voy a mencionar bien rápidamente, hermano. Acá se trata de la invasión romana a Jerusalén. Ellos sitiaron, lo rodearon, Jerusalén. Eso fue en el año 70. Se cumplió la palabra del Señor. Rodearon, hermano, a Jerusalén. Eso fue el año 70. Pero ahí no terminó todo. Duró 3 años más. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los judíos tenían un lugar en Masala. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer Masala. Es una montaña alta, hermano, donde ellos construyeron un fuerte. Y llevaron alimento, agua, todo. ¿Qué hicieron los romanos? Rodearon Masala. Ellos decían, ellos se van a tener que rendir porque si no van a morir de hambre. Hermanos, ellos no se rindieron. Quedaron arriba. 3 años, hermano. Consumieron sus alimentos. Ya no había alimento y permanecieron ahí. Cuando van los romanos arriba, encuentran que había mucha gente que había muerto de hambre, pero también encontró a otros muchos que se habían suicidado. Prefirieron morir antes de entregarse al ejército romano. Ahí corto, hermano, fue el tiempo. Señales antes del fin. Señales antes del fin, hermanos, escuchen. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, en un lugar reservado. Solamente habían subido al monte de los olivos, ahí estaba Jesús con sus discípulos nada más. ¿Ya? Un lugar reservado, aparte. Y los apóstoles le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Y acá viene lo que vamos a compartir. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales se van a producir en el mundo? ¿Qué acontecimientos van a suceder para saber que está cerca tu venida y que es el fin de los tiempos? ¿Qué cosa tiene que suceder? Queremos saber. Y Jesús le narra una serie de señales que van a suceder. Una serie de señales. Los eventos catastróficos, dramáticos, que van a suceder en el mundo, en todo lugar, antes del tiempo del fin, antes del reino mesiánico. Empieza diciendo el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Van a venir falsos mensajeros de Cristo. Falsos mensajeros de Cristo, que van a venir en el nombre de Jesús. O sea, no necesariamente que se haga parecer a Jesús fisionómicamente, no. Mensajeros. Van a decir que están hablando de la doctrina de Jesús. ¿Pero cuántos van a venir? ¿Cuántos profetas? Muchos, dice. O sea, van a estar en todas partes, en todo lugar. ¿Qué más dice? Y a muchos se engañarán. Van a ser muchos y van a engañar a muchos, hermanos. ¿Ya? Es una de las señales. Otra, el 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras entre países, guerras entre naciones. Dice que es necesario que todo esto acontezca. O sea, de todas maneras van a suceder las guerras. Que hoy no hay guerra, sí hay guerra, pero acá va a ser más frecuente, más constante. Hermanos, pero aún no es el fin. Fíjense, hermano, que está diciendo las señales, pero aún no es el fin. Seguimos el 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Van a haber guerra entre países, entre naciones. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambre, hambruna, no habrá alimento. La tierra no va a producir. Guerras, terremotos. ¿No hay terremotos? Sí había terremotos, pero acá va a ser más frecuente, más constante, más continuo, seguido.
y va a ser en diferentes lugares. A veces, hubo terremoto en la China, o no, en diferentes lugares, simultáneamente, paralelamente. Hermanos, y así sigue nos vamos hasta el 12, hermano. Sigue dando más señales. Por el tiempo tengo que cortar, hermano. Ustedes lo van a leer, ¿no? Hasta el versículo 12. Ahora regreso al 4. Regresen al 4. ¿Qué dice? Acá repite hay una palabra que se repite, hermano, que debemos tenerlo presente. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, ¿cómo será la elocuencia de estas personas? ¿Cómo será el mensaje que estos falsos mensajeros van a dar? Que muchos van a ser engañados. No solamente la elocuencia, porque mira, porque pueden decir el 90% que es esencia bíblica, que es esencia del cristianismo apostólico, y el 10% no. Por eso van a engañar. A muchos van a engañar. Mirad que nadie os engañe. Y si seguimos viendo los demás versículos de este capítulo, vamos a encontrar que esa palabra engaño se repite, hermano, bastantes veces. Ahora miren, ahora vayámonos al 8. ¿Qué pasa con todas estas señales que se van a suceder? ¿Sabe qué dice el 8, hermano? Dice, y todo esto será principio de dolores. Solo el principio. Hermano, ¿cómo es el dolor de la mujer en parto? De la mujer que esté de parto. ¿Cómo es el dolor cuando una mujer va a concebir o va a dar a luz a un bebé? Cuando empieza el periodo de gestación, no hay dolor, ¿no es cierto? Cuando empieza el proceso del embarazo, no hay dolor. Durante el embarazo, no hay dolor. En el instante de dar a luz, hermanos. ¿Por qué? Porque se contraen los músculos y hay presión sobre el cuello uterino, hermanos. Por eso sale el dolor. Acá también dice, ¿no? Y esto será sobre el principio de dolores. Repetimos, ¿eh? Y esto será principio de dolores. Ahora, ¿cómo podemos verlo más claramente? Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 y 2. ¿Qué dice? A ver. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 y 2. Vamos a buscarlo. Así dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? En forma repentina, en forma instantánea. Te agarra desprevenido. Porque si no, te prepara, ¿no es cierto? Y evita que te robe. Así es el ladrón. Pero, como la mujer en parto ya sabe, ya está enterada de las señales, y empezó su proceso de concepción. Eso no quiere decir que al 9º mes va a concebir, no. A veces hay muchos que conciben antes, a los 8 meses, a veces a 7 meses. Y también hay otros que no conciben ni al 9º mes, sin que hacerse cesárea después, ¿no? O sea, no es algo que sea previsible, ¿no es cierto? Así repentino, instantáneo. ¿Saben, hermanos? Pero ya estamos, cuando se den las señales, ya estamos avisados que ya estamos en el tiempo del fin y en cualquier momento surge. Hermanos, seguimos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿cuándo será? ¿Cuándo se van a producir estos eventos? ¿Estas señales cuándo van a empezar? Este tiempo del fin va a empezar después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia del Señor va a ser arrebatada al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos seremos alzados para encontrarnos con el Señor en el aire. Después que la iglesia sea arrebatada, después que el pueblo de Dios, después de que todos los pecadores arrepentidos hayan puesto su confianza total, absoluta y exclusiva en Jesucristo, ellos serán alzados. Y en ese instante, el Espíritu Santo, escuchen esto que es muy importante, hermano, el Espíritu Santo quite el poder de freno
el Espíritu Santo quite el poder de freno y deje que todo el infierno se suelte, hermano. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no va a estar, porque el Espíritu Santo es Dios y está en todas partes, ¿no es cierto? Refrene, dejando que el poder del infierno se desate y sucedan todas las maldades, hermano. Yo quisiera seguir hablando, pero el tiempo no me da. Solamente voy a decir, miren que nadie les engañe. Van a haber falsos mensajes. Hermano, ya lo estamos viviendo, hermano. Entonces, ¿en qué tiempo estamos ahora, hermanos? Todavía no es el tiempo del fin. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia, hermanos? La gracia es un favor inmerecido. Para entenderlo mejor vamos a ilustrarlo. Jesús fue crucificado al lado de dos ladrones. La tradición dice que era un ladrón bueno y un ladrón malo. No, hermanos. Los dos eran ladrones malvados, ladrones de la misma condición. Por eso que fueron sentenciados a morir crucificados. La pena más cruel que imponían los romanos a la gente perversa, a la gente malvada, a los delincuentes más avesados, a los ladrones. Los dos eran ladrones. Y miren una cosa más, hasta dónde tuvo que llegar el Señor. Él se sometió para cumplir el plan de salvación de Dios, hermanos. Para cumplir el plan de salvación que Dios le había encomendado. Uno de los ladrones le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, entonces pues, demuéstralo, ¿no? Baja de la cruz, sálvate tú y también nos salvas a nosotros. Eso le dijo uno de los ladrones. El otro ladrón ya había escuchado a Jesús porque Jesús hablaba en la cruz. Y la palabra parece que le había llegado a él. Él había abierto sus oídos y había oído, había escuchado, había entendido lo que Jesús hablaba. Entonces, él se da la vuelta y le dice, nosotros, tú y yo, que somos ladrones, delincuentes, avesados, estamos pagando lo que justamente merecen nuestros actos. Estamos pagando lo que justamente merecemos, porque hemos actuado malvadamente. Esto nos corresponde a nosotros, este juicio, esta sentencia es acorde con nuestra conducta, con nuestra mala vida. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Pero este hombre ningún mal ha hecho. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que él está reconociendo su falta, está reconociendo su pecado. Él tiene convicción de pecado. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso que es importante cuando tú anuncias el Evangelio, desde el púlpito, donde tú te encuentres, tienes que denunciar el pecado, hermano. Estamos olvidando eso que es importante. El modernismo se está apoderando de nosotros, la fuerte influencia del modernismo en el mundo actual está haciendo que estemos descuidando parte del mensaje, de la esencia del mensaje de la palabra de Dios, del mensaje del cristianismo apostólico. Tienes que denunciar el pecado. Si tú no denuncias el pecado, no hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, no te lleva al arrepentimiento. Arrepentirnos necesitamos para poder cambiar de dirección, abandonar el pecado y cambiar de rumbo y poner nuestra mirada en Jesucristo. Este ladrón, después de decir eso, no estamos pagando lo que justamente merecemos, volteó la mirada y lo miró a Jesús y puso su fe, su confianza en Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó en Jesús. Sabía que tenía un reino. Sabía que él era rey. No era un ser terrenal. La pregunta ahora es, ¿él merecía salvarse? No, no es cierto. Él merecía el castigo. Estamos pagando lo que justamente merecemos, lo que merecen nuestros actos. Merecía el castigo. Pero ¿por qué no pagó el castigo? ¿Por qué no? Porque Jesús entonces le dice, os mismo tendrás conmigo. ¿Sabes por qué? Porque otro pagó por él. Otro pagó la culpa. Jesús, el Salvador, pagó el precio de su pecado. Esa sentencia que estaba dirigida a él, ese castigo que apuntaba a él, que lo llevaba a la condenación y a la muerte eterna, al infierno eterno, por causa de su pecado, Cristo lo pagó. Él tomó sus pecados,
lo hizo suyo, recibió la ira de Dios, toda la furia de Dios se descargó sobre el cuerpo de Jesús. Tomó los pecados del ladrón, los clavó en la cruz. Y en ese momento, él fue justificado. Él fue salvo por la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. La gracia es un favor, es un regalo de Dios que no merecemos. Esa es la más grande expresión de amor, la máxima expresión del amor divino. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Hermanos, el tiempo me ganó, pero estas palabras son para los amigos que nos siguen en las redes sociales. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. No esperes que llegue el tiempo del fin. Estamos en el tiempo de la gracia. Todos somos pecadores. ¿Quién se puede escapar? ¿Quién puede ponerse de pie delante de Dios y decir yo soy justo? Estamos en el tiempo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Su gracia es infinita. No termina, no tiene fin. Su gracia es eterna. Somos nosotros los que cerramos la puerta de la gracia de Dios para no permitir que la salvación llegue a nosotros. No hagas eso. Reconoce tu falta. Abandona el pecado. Da media vuelta, cambia de dirección, cambia de rumbo y vuelve a Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Ríndete a Cristo. Él cambiará tu vida a partir de este instante. Él tiene la respuesta para tu necesidad en este instante. Tu necesidad del alma, tu vacío de corazón, tu vaciedad del alma. Él tiene la respuesta. Y también te regala, sin merecerlo, la vida eterna. Dios le bendiga.